Bienvenido a mi canal de YouTube. Si te gusta el vídeo, suscríbete a mi canal. Gracias. Vamos a aprender español fácilmente. Los diálogos. Ir al supermercado. आज हम क्या करने जा रहे हैं? ¿Qué vamos a hacer hoy? आज हम क्या करने जा रहे हैं? ¿Qué vamos a hacer hoy? हमें स्टोर जाना है. Tenemos que ir a la tienda. Tenemos que ir a la tienda. हमें स्टोर क्यों जाना है? ¿Por qué tenemos que ir a la tienda? ¿Por qué tenemos que ir a la tienda? हमें पार्टी के लिए खाने की चीज़ों की ज़रूरत है. Necesitamos comida para la fiesta. Necesitamos comida para la fiesta. कौन सी पार्टी? ¿Qué fiesta? कौन सी पार्टी? ¿Qué fiesta? मेरे भाई की सालगिरह कल है. El cumpleaños de mi hermano es mañana. El cumpleaños de mi hermano es mañana. मैं भूल गया. Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé. आप किस वक्त दुकान पर जाना चाहते हैं? ¿A qué hora quieres ir a la tienda? ¿A qué hora quieres ir a la tienda? चलो दोपहर को. चलो दोपहर को. Vamos por la tarde. Vamos por la tarde. क्या हम सुबह जा सकते हैं? ¿Podemos ir por la mañana? ¿Podemos ir por la mañana? मैं सुबह नहीं जा सकता. No puedo ir por la mañana. No puedo ir por la mañana. मैं सुबह नहीं जा सकता. No puedo ir por la mañana. क्यों नहीं? ¿Por qué no? ¿Por qué no? मुझे घर साफ करना है. Tengo que limpiar la casa. Tengo que limpiar la casa. मुझे घर साफ करना है. Tengo que limpiar la casa. क्या आपको मदद की ज़रूरत है? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? हाँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Sí, ¿me puedes ayudar? Sí, ¿me puedes ayudar? क्या आप बावर्ची खाना साफ कर सकते हैं? ¿Puedes limpiar la cocina?
¿Puedes limpiar la cocina? हाँ, कोई मसला नहीं। Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. जारू कहाँ है? ¿Dónde está la escoba? ¿Dónde está la escoba? ये डेस्क के पास है। Está al lado del escritorio. Está al lado del escritorio. अब जबकि घर साफ हो गया, चलो दुकान में चले। Ahora que la casa está limpia, vamos a la tienda. Ahora que la casa está limpia, vamos a la tienda. हमें क्या खरीदने की जरूरत है? ¿Qué necesitamos comprar? ¿Qué necesitamos comprar? हमें प्याज, पनीर और केक की जरूरत है। Necesitamos cebolla, queso y tortillas. Necesitamos cebollas, queso y tortillas. क्या हमें जैतून के तेल की ज़रूरत है? Necesitamos aceite de oliva. Necesitamos aceite de oliva. हमारे पास घर में जैतून का तेल है। Tenemos aceite de oliva en casa. Tenemos aceite de oliva en casa. Tenemos aceite de oliva en casa. पनीर और केक्स इस लाइन में है। El queso y las tortillas están en este pasillo. El queso y las tortillas están en este pasillo. हमें और क्या ज़रूरत है? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? हमें चिकन मुर्गी की भी ज़रूरत है। También necesitamos pollo. También necesitamos pollo. मैंने दरवाजे के करीब चिकन देखा। Vi pollo cerca de la entrada. Vi pollo cerca de la entrada. क्या हम फलों का सलाद बनाने जा रहे हैं? Vamos a hacer ensalada de frutas. Vamos a hacer ensalada de frutas. हाँ, मेरा भाई फलों का सलाद चाहता है। Sí, mi hermano quiere ensalada de frutas. Sí, mi hermano quiere ensalada de frutas. हमें किस फल की ज़रूरत है? ¿Qué fruta necesitamos? ¿Qué fruta necesitamos? हमें सेब और माल्टों की ज़रूरत है। Necesitamos manzanas y naranjas. Necesitamos manzanas y naranjas.